Nunca pensé que volvería a aceptar una invitación suya, sobre todo después de todo lo que había pasado entre nosotros en los últimos años. Pero el mensaje llegó tan directo, tan brusco, que algo me pilló desprevenida. Mamá, me he mudado. Quiero enseñarte mi nuevo apartamento. Quería hablar. Lo releí unas 5 veces antes de responder. No por anhelo ni por curiosidad, sino porque algo me decía que esta reunión iba a ocurrir de todos modos, tarde o temprano. Y la verdad es que me había estado preparando. Había pasado semanas organizando documentos, revisando lo que había firmado, consultando con el abogado. Después de todo lo que había intentado, las autorizaciones forzadas, el acceso no autorizado, el papeleo escondido en medio de las reuniones familiares, por fin tenía algo en mis manos que me protegía de una vez por todas. La carta oficial, certificada ante notario, que cancelaba cualquier poder notarial o concesión de autoridad. Me dio una extraña sensación de seguridad y alerta a la vez. Fui a última hora de la tarde. El cielo estaba nublado, esa atmósfera sofocante antes de la lluvia, y sentí una incomodidad en el pecho desde el momento en que salí de casa. El edificio donde vivía era nuevo, moderno, de esos llenos de tecnología que parecen más una oficina que un hogar. Todo tenía un brillo artificial, las paredes demasiado limpias, el olor a producto de limpieza recién aplicado. En recepción, tuve que dejar mi identificación, tomar una foto e incluso firmar una exención de visitas. Todo me pareció extraño, pero nada que me hiciera cambiar de opinión. Tomé el ascensor y de camino a su piso, ensayé lo que diría. No me iba a dejar llevar por la emoción. Simplemente entregaría los papeles, dejaría claro que todo estaba resuelto y me iría. Pero en el fondo, sabía que nada sería tan sencillo. Con él, nunca lo es. Abrió la puerta con esa sonrisa que tan bien conocía. No era de alegría ni de añoranza, sino de control. Ya esperaba lo que iba a pasar. Como si lo hubiera escrito todo. Me alegra tanto que hayas venido, mamá, dijo en voz más baja de lo habitual. No me abrazó ni me ofreció nada de inmediato. Simplemente se hizo a un lado y me despejó el paso. Entré despacio, fijándome en cada detalle. El apartamento era precioso, sin duda, pero tenía algo desconcertante. Todo estaba meticulosamente organizado. Los cuadros estaban perfectamente alineados, los libros por color, los objetos expuestos como en una vitrina. Nada parecía realmente usado o habitado. Lo único fuera de lugar era una pila de papeles sobre la mesa del comedor, como si estuvieran ahí por casualidad. Pero sabía lo que era. Siempre era así. Dejaba los documentos a la vista, esperando a que me acercara a preguntar. Un juego pasivo-agresivo que le encantaba. Me ofreció un café, como si nada. Me acerqué a la mesa, me senté, y mientras él manipulaba la cafetera, empecé a observar con más atención. Había una cámara en un rincón de la habitación. Discreta, pero visible. No era un videoportero normal. Era una cámara de verdad, de esas que giran. Había otra en el pasillo, apuntando hacia el dormitorio. No sé si me vio, pero siguió actuando con normalidad. Regresó con 2 tazas y se sentó frente a mí. Tenía muchas ganas de hablar, de aclarar las cosas, ¿sabes? Su voz era suave, pero su mirada fija, sin pestañear, como si leyera cada una de mis reacciones. Durante unos segundos, solo se oyó el sonido de la cuchara removiendo el café. Y allí, en ese silencio, lo miré y le dije con calma. Antes de seguir hablando, te he traído esto. Saqué la carta de mi bolso y la puse encima de los papeles que había dejado sobre la mesa. Se quedó paralizado. No puedo explicar exactamente lo que sentí en ese momento, pero era una mezcla de vigilancia y soledad.
como si me hubieran arrastrado a un lugar que él había construido solo para demostrarme que aún podía observarme, estudiarme. Todo en el apartamento parecía diseñado a propósito. Nada era acogedor. Incluso el sofá. Parecía más decorativo que funcional. Empecé a sentir náuseas, como si el aire estuviera impregnado de algo. No un mal olor, sino una incomodidad invisible e indescriptible. Él seguía de espaldas a mí, mirando por la ventana, y tuve la sensación de que sabía exactamente lo que sentía, como si fuera parte del juego. No sé si era solo yo, pero parecía que estaba esperando a que me levantara y me fuera, como si esta fuera su victoria, para volver a descontrolarme. Y casi lo hice. Quería salir. Corriendo, tomar un taxi y no volver jamás. Pero me quedé allí unos segundos más, quizá minutos, no sé. El tiempo transcurría de forma extraña dentro de aquel apartamento. Cuando por fin me levanté, él ni siquiera se giró. Simplemente dijo, sin dejar de mirar a la calle: «Te arrepentirás de esto». La frase fue tan baja que por un segundo creí haber oído mal. Pero no. Estaba bastante claro. Caminé despacio, intentando mantener la cabeza alta, pero temblando por dentro. Cada paso hacia la puerta se sentía pesado. Al girar el pomo, noté que tenía un ligero retraso, como si estuviera conectado a algún tipo de sistema de cierre. Me dio un escalofrío. Salí corriendo, casi tropezando en el pasillo. Solo cuando el ascensor se cerró pude volver a respirar. En la entrada, el portero me miró de forma extraña. No era ni amistosa ni sospechosa. Era la mirada de alguien que sabía más de lo que dejaba entrever. Me pregunté si le habrían ordenado vigilarme, tomar nota de mi salida, o incluso llamar a... alguien si tardaba demasiado en subir. Salí del edificio lo más rápido que pude, y solo cuando estuve afuera, con el sol pegando fuerte, me di cuenta de lo tenso que estaba. Todos los músculos parecían paralizados. Cogí el teléfono y llamé al abogado, solo para confirmar que el documento que le había entregado era suficiente. Dijo que sí, que todo estaba en orden. Pero por su forma de hablar, me dio la impresión de que también había notado algo extraño en mi tono. No entré en detalles, solo dije... que había entregado el papeleo. Pero el miedo persistía. No era miedo a ser procesado, era un miedo más primario, a ser perseguido, a ser vigilado constantemente. De camino a casa, empecé a repasar todo lo que había visto dentro. Las cámaras, su comportamiento, incluso la distribución desordenada del apartamento. Empecé a pensar que quizá había planeado esta visita hacía mucho tiempo, que cada detalle había estado ahí para provocarme, para ponerme a prueba. Al fin y al cabo, no se trataba de los documentos. Se trataba de que me viera reaccionar, que me viera dudar, porque siempre se había alimentado de eso, de la duda, de la culpa, del silencio. Y presentía que, de alguna manera, aún creía poder cambiar las tornas. Y eso era lo más aterrador de todo. Saber que, incluso con la carta entregada, con todo hecho legalmente, seguía allí, esperando. No como un hijo, sino como alguien que se niega a perder el control. Llegué a casa y cerré la puerta con llave 2 veces, algo que nunca hacía. Me senté en el sofá y me quedé allí, sin poder quitarme el abrigo ni los zapatos. Me quedé mirando la pared. Era libre, en teoría, pero me sentía observada. Fue entonces cuando empecé a notar cosas a las que nunca había prestado atención. La luz del router parpadeando de forma diferente, una notificación de correo electrónico extraña, la sensación de que mi teléfono se calentaba más de lo habitual, incluso cuando no lo usaba. Quizás era paranoica, o quizás no. Sabía de lo que era capaz. Sabía que...
Había estudiado formas de seguir los pasos, monitorear conversaciones, hacer que pareciera que solo estaba preocupado, cuando en realidad me estaba observando. Intenté olvidarlo, seguir adelante, pero en los días siguientes empecé a soñar con ese apartamento, siempre con él de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, siempre en silencio. Lo más extraño de todo fue que, después de ese día, nunca más volvió a contactarme. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal, como si se hubiera dado por vencido, o peor aún, como si creyera que ya había hecho suficiente. Y eso es precisamente lo que me atormenta hasta el día de hoy, el silencio, la total falta de respuesta. Nunca sé si estoy realmente sola. Nunca sé si hay una cámara encendida en algún lugar, si uno de mis correos está siendo copiado en tiempo real. No tengo pruebas de nada, pero lo sé, lo siento. Esa visita no fue solo un intento de reconciliación o control legal, fue una advertencia, un recordatorio de que, para él, la autonomía es una amenaza, y que, incluso cuando todo parece tranquilo, algo sigue observando. Extendió la mano lentamente, como si tocara algo contaminado, y tomó la carta. La abrió con los ojos ya entornados, y mientras leía, vi el cambio en su rostro. Primero, confusión. Luego, decepción. Y luego, esa frialdad que siempre aparece cuando se da cuenta de que ya no tiene el control. Dobló el papel más fuerte de lo necesario y lo volvió a colocar sobre la mesa, a su lado. Permaneció en silencio. Unos segundos, mirándome. «Te pasaste», dijo, casi en un susurro. Pero no era tristeza. Era una amenaza. Me dio un escalofrío inmediato, porque ya conocía ese comportamiento. Cuando se da cuenta de que ya no puede controlar una situación con la conversación, se refugia en una especie de silencio que te envuelve. Es como si la habitación se encogiera. Y eso fue exactamente lo que sentí. Que el apartamento se cerraba lentamente a mi alrededor. Intenté no mostrar mis sentimientos. Simplemente dije que la carta era necesaria y que ya no podía vivir en la cuerda floja, siempre con miedo de lo que pudiera hacer. No respondió. Se levantó, cogió su taza y fue al fregadero. La lavó con calma, como si la conversación hubiera terminado ahí. Al sentarme, empecé a notar más cosas. Su portátil estaba abierto sobre la encimera de la cocina y por reflejo miré la pantalla. Había varias ventanas abiertas. Una de ellas parecía ser un panel de seguridad, con cámaras. Y no eran solo imágenes de allí. Reconocí la fachada de mi edificio. No había duda. La fecha y la hora coincidían. Se me revolvió el estómago. Era como si todo hubiera sido preparado para que yo lo viera. Como si quisiera que supiera que aún podía verme, seguirme, rodearme. Solo que ahora, de una forma más limpia y moderna. Me quedé quieta unos minutos, con el corazón acelerado. No sabía si decir algo o si era mejor simplemente ignorarlo. Por un lado, quería gritar, acusar, exigirle que se lo quitara. Por otro lado, desde mi cansancio y miedo, sabía que cualquier reacción podría empeorarlo todo. Así que opté por el silencio. Él se dio cuenta, levantó la cabeza y me miró con una sonrisa fría, de esas que no traen consuelo, solo la sensación de que todo estaba bajo su control. Solo quiero que entiendas que no es personal, es solo seguridad, dijo, y esa palabra sonó como una sentencia. No pude evitar sentir que, para él, la autonomía es un concepto que entiende, pero no acepta. La conversación que siguió fue breve. Casi robótica. Habló del apartamento, del barrio, de lo importante que había sido para él esa mudanza. Pero todo parecía una distracción, un montaje para ocultar lo que realmente estaba sucediendo. Mientras hablaba, intenté mirarlo a los ojos, buscando algo.
Una señal de que aún quedaba algo del hijo que conocí, o al menos un rastro de humanidad. Pero no encontré nada, solo esa fría distancia, que me dejó con la sensación de que esta visita no era un intento de acercamiento. Era una especie de advertencia. Un recordatorio de que, por mucho que intentara liberarme, él seguía allí, observando, esperando el momento oportuno para actuar de nuevo. Justo cuando la conversación parecía estar llegando a su fin, sacó un sobre del bolsillo del abrigo que colgaba de la silla y lo colocó sobre la mesa, cerca de la carta del abogado. No dijo nada, solo me miró fijamente, esperando a que viera el contenido. Dudé, pero lo abrí. Era un documento, esta vez con un tono muy diferente. Ya no era una autorización, sino una especie de notificación informal, llena de términos legales complejos, que indicaba que estaba tomando medidas de monitoreo preventivo y que esperaba mi cooperación para evitar futuros conflictos. Sabía que era solo otro intento de intimidación, de mantener el control, pero era la primera vez que sentía miedo de verdad. Miedo de que tuviera recursos legales que yo ni siquiera conocía, de que esta vigilancia fuera aún más profunda de lo que imaginaba. Y lo peor de todo, todo esto sin que yo pudiera hacer mucho para detenerlo. Me quedé allí unos segundos, mirando los papeles, su rostro, la atmósfera sofocante del apartamento. La sensación de estar atrapada creció rápidamente, una presión en mi garganta que me dificultaba la respiración. Quería salir de allí, correr, gritar, pero no podía. Parecía estar esperando mi reacción, pero simplemente respiré hondo, guardé los documentos con cuidado y le dije que tenía que irme. No dijo nada, simplemente se levantó y me miró. Acompañó hasta la puerta. En ese momento, el silencio entre nosotros era demasiado denso. Una mezcla de resentimiento, frialdad y algo que nunca he entendido del todo. Una especie de desprecio enmascarado por la indiferencia. Cuando salí del apartamento, sentí que no había ganado ni perdido. Simplemente estaba agotada y aún albergaba un miedo que todavía me persigue. En el pasillo, antes de bajar del ascensor, oí el sonido de su puerta cerrándose con un clic diferente, más fuerte. Un sonido mecánico, casi automático, que me dio la impresión de que activaba algún tipo de cerradura extra cuando estaba solo. Me quedé allí un momento, intentando recuperar el aliento, y noté que me temblaban tanto los dedos que apenas podía escribir en el teléfono para avisarle a un amigo dónde estaba. La sensación de ser observada no desaparecía. Lo que antes había sido un miedo abstracto se convirtió en algo palpable. Sentí, sin la menor duda, que había organizado esta visita para demostrarme que aún tenía poder sobre mí, pero de forma silenciosa e invisible, como una sombra que te sigue sin darte cuenta. Salí del edificio rápidamente, con la cabeza demasiado llena para procesar lo que acababa de experimentar. En la calle, el aire se sentía pesado, y no podía mirar hacia adelante sin imaginar que alguien podría estar observándome. Sabía que él tenía los contactos, la tecnología, el conocimiento para seguir cada uno de mis movimientos sin que me diera cuenta. La idea de que mi libertad era una ilusión me hacía un nudo en el estómago. Tomé un taxi y solo podía pensar en volver a casa, encerrarme e intentar olvidar. Pero no pude. Al día siguiente, cuando llamé al abogado para hablar de la carta que había entregado, percibí una extraña vacilación en su voz, como si estuviera preocupado no solo por el papeleo, sino por lo que pudiera venir después. Y por mucho que intentara fingir calma, esa sensación de invasión, de que mi vida seguía siendo vigilada, me acompañó día y noche. En los días
siguientes, empecé a notar pequeños detalles que antes no me habían llamado la atención. Mi teléfono, por ejemplo, parecía calentarse sin motivo. La batería se descargaba más rápido de lo habitual y las notificaciones de redes sociales aparecían y desaparecían sin que yo las abriera. Mis redes se llenaron de información, como si alguien estuviera vigilando todo lo que hacía. Mi rutina, que antes había sido tranquila, se convirtió en una serie de paranoias. Me encontraba mirando ventanas, mirando hacia atrás, desconfiando incluso de los vecinos más viejos, que siempre habían guardado silencio. Era un miedo constante e invisible, pero no me dejaba en paz. La sensación de que, incluso después de toda esa batalla legal, aún lograba invadir mi privacidad era asfixiante. Una noche soñé que estaba en ese apartamento. Él estaba de espaldas a mí, junto a la ventana, mirando hacia afuera, e intenté hablar, pero mi voz se apagó. La habitación estaba oscura, con luces frías destellando en el techo. Como esas cámaras que me había enseñado. La sensación de impotencia era tan fuerte que me desperté sudando, con el corazón acelerado. No pude volver a dormir. Y fue entonces cuando me di cuenta de que su visita no había sido un incidente aislado. Había sido una advertencia, un recordatorio silencioso de cuánto seguía ahí, invisible, manipulándolo todo. A día de hoy, no sé si se ha rendido o si está esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. Lo único que sé es que cuando pienso en esa tarde en el apartamento, siento el mismo miedo de siempre. El miedo de que, por mucho que intente distanciarme, nunca me deje en paz del todo. Después de esa visita, empecé a darme cuenta de que mi vida había cambiado de maneras que escapaban a mi control. Las pequeñas cosas que antes me pasaban desapercibidas ahora cobraban un peso enorme. El simple sonido del teléfono me aceleraba el corazón. Incluso las luces de la casa, que parpadeaban de vez en cuando, parecían una señal de que alguien estaba ahí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Intenté hablar con amigos y familiares, pero nadie parecía comprender del todo lo que sentía. Para ellos era solo paranoia, o tal vez estaba exagerando. Pero quienes lo han experimentado saben que no es tan sencillo. Es un sentimiento que te corroe por dentro, haciéndote sentir vulnerable incluso cuando estás rodeado de gente. Y lo peor es que, por mucho que intentara seguir con mi vida con normalidad, esa presencia siempre estaba ahí. Silenciosa, escondida entre las sombras. A veces me sorprendía mirando el móvil, preguntándome si estaría allí, leyendo mis mensajes, comprobando dónde estaba. Mi casa, que debería haber sido mi refugio, se convirtió en un lugar donde no podía relajarme. Esa visita al apartamento fue un punto de inflexión. Antes de eso, aún tenía la esperanza de que quisiera reconstruir algo, de forma sana. Después quedó claro que todo era un juego de poder y control, y que por mucho que intentara liberarme, él no estaba dispuesto a permitirlo. Lo que más me dolió de esa visita fue darme cuenta de lo indiferente que parecía estar a mis sentimientos. No era una conversación de madre e hijo, era un interrogatorio encubierto, donde cada palabra que decía tenía un gran peso, como si fuera una razón para que volviera a rodearme de reglas y limitaciones. Intenté demostrar confianza, que estaba preparada, pero en el fondo, sentía que me ponía a prueba constantemente, queriendo ver hasta dónde podía llegar. Esa sensación de fragilidad era quizás lo peor de todo. Y al mismo tiempo, sabía que no podía mostrar miedo, porque lo usaría en mi contra. Así que permanecí en silencio, tranquila, incluso cuando por dentro todo estaba a punto de estallar. Al final, no hizo ningún comentario sobre la carta ni los documentos que había traído.
Simplemente se quedó allí, mirando por la ventana, como si reflexionara sobre algo que nadie más podía entender. Yo me quedé allí, intentando procesarlo todo, con el cuerpo pesado y la mente acelerada. Cuando me levanté para irme, me di cuenta de que no me iba a acompañar hasta la puerta, no como un hijo. Simplemente se quedó allí, inmóvil, casi como si me despidiera sin decir palabra. Salí de aquel apartamento con la sensación de que el día no había terminado, que algo invisible se había desatado allí, algo que aún no comprendía del todo, pero que me perseguiría durante mucho tiempo. Mientras caminaba por el pasillo del edificio, la sensación de que me observaban no me abandonaba. El silencio era casi opresivo, y el sonido de mis pasos parecía demasiado fuerte. Llegué al ascensor, pero antes de pulsar el botón de bajada, me detuve y respiré hondo, intentando recuperar el control. Ese lugar, que debería haber sido un refugio para él, estaba impregnado de algo que me inquietaba profundamente. Era como si cada pared, cada objeto, hubiera sido colocado allí para recordarme que yo no tenía el control. Fue en ese momento que me di cuenta de que, por mucho que intentemos distanciarnos, ciertas relaciones no te dejan ir tan fácilmente. Cuando por fin llegué a la calle, el aire fresco me dio en la cara, pero no me alivió de inmediato. Al contrario, pareció intensificar el frío que sentía por dentro. Consideré llamar a alguien, pero no quería parecer vulnerable. Así que tomé un taxi y de camino a casa, pasé todo el tiempo reviviendo cada instante de aquella visita. Cada mirada, cada silencio, cada detalle del apartamento que parecía una prisión. Disfrazada. Y la certeza de que, a pesar de todo, él seguía allí, invisible, silencioso, observando. Era un miedo que llevaba conmigo mucho después de salir de aquel edificio. Un miedo que aún no puedo explicar del todo. Al llegar a casa, la rutina que había intentado mantener parecía un esfuerzo inútil. Cerré todas las puertas y revisé las ventanas, pero la inseguridad no desaparecía. Mi teléfono, que antes era solo un dispositivo, se convirtió en un objeto cargado de tensión. Con cada notificación, mi corazón se aceleraba y me preguntaba si de alguna manera me estaría enviando un mensaje velado. La tecnología que se suponía me acercaría al mundo, de repente se convirtió en un instrumento de vigilancia invisible. Mi mente no podía descansar, e incluso rodeada de gente, me sentía aislada con el temor constante de que él pudiera estar en algún lugar, observando, esperando el momento oportuno para reaparecer. Intenté creer que, con la carta entregada y todo legalmente hecho, tendría que respetar mis límites. Pero la verdad es que nunca he estado tan segura de lo contrario. Cada vez que sonaba el teléfono o aparecía un mensaje, me preguntaba si era una disculpa o una amenaza velada. Y el silencio que siguió a la visita fue peor que cualquier discusión. Porque su silencio no era ausencia, era una presencia invisible. Era su forma de decir que seguía ahí, observándome, controlándome desde lejos, esperando a que parpadeara para intentar involucrarse de nuevo. Y eso es algo que todavía no he logrado olvidar, y no creo que lo haga pronto. Con el paso de los días, la sensación de ser vigilada no hacía más que aumentar. Revisé mis mensajes repetidamente, desconfiando de cualquier contacto. Incluso las aplicaciones que usaba habitualmente parecían estar bajo una lente invisible. Empecé a evitar salir sola, cerrando la puerta con más cuidado y mirando hacia atrás cuando sentía que alguien me seguía. Era un miedo silencioso, pero que me consumía.
lentamente. Intenté hablar con algunos amigos sobre lo que estaba pasando, pero era difícil expresarlo con palabras. No tenía pruebas concretas, solo esa sensación sofocante, esa certeza interior de que él todavía tenía algún tipo de control, incluso a distancia. Por la noche, la inquietud me acosaba con fuerza. Me despertaba en medio del sueño, con la sensación de que alguien estaba en casa. Incluso con las luces apagadas, mi corazón se aceleraba. El miedo se convirtió en mi compañero. Constante. No era solo una cuestión de seguridad física, era algo más profundo, una invasión de mi privacidad, de mi autonomía. Sentía como si viviera en una jaula invisible, construida por él, y lo más angustioso era no saber cuánto duraría, si volvería a aparecer o si este silencio era solo otra forma de tortura. Esa visita al apartamento no fue solo un momento aislado, fue el comienzo de una nueva etapa, en la que el miedo y la vigilancia se convirtieron en mi realidad diaria.